Hola, buenas noches, Dios te bendiga. El día de hoy tenemos una palabra para todos y cada uno de nosotros, esperando que estén bien en casa, que la presencia del Señor siempre los esté guardando a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice así en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bueno, en estos días estuve pensando en esta palabra: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Creo que es importante saber que esta palabra fue dirigida al profeta Jeremías. En el capítulo 33 dice en el versículo 1: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Me preguntaba la segunda vez y la primera vez en qué momento Dios le habló. Estando también en la cárcel, en el capítulo 32, ya Dios le había hablado a Jeremías una palabra que era como una locura en esos tiempos, porque Jeremías estaba en la cárcel por la situación de guerra que había alrededor. Él había profetizado al rey que tenían que rendirse ante la invasión de los caldeos, y no le había gustado esa palabra profética al rey y lo habían mandado a poner preso. Entonces, cuando viene por primera vez Dios, estando en la cárcel, y le habla a Jeremías, le dice una palabra que está fuera de todo contexto también con nosotros cuando muchas veces pasamos alguna adversidad, como en este caso en la cárcel. Le dijo que comprara una heredad que era de un tío de él, que iba a venir un tío y que la compre. Y él, al recibir esta palabra, se acerca y sucede todo lo que Dios le había dicho, y él compra esa heredad en el medio de ese sitio, de ese lugar donde estaba, hace esa transacción. Y la heredad que él compra estaba fuera de Jerusalén, en el sitio y los terrenos todavía donde estaba ocupado por el ejército enemigo. Ahora, es importante saber esto, que las cosas que hace Dios mayormente no son de acuerdo a nuestros razonamientos, sino de acuerdo a su propósito. Jeremías se puede haber preguntado: justo en esta situación que estoy en la cárcel, me envías este mandato de que yo compre un terreno, una heredad, que adquiere esta propiedad. Y aún más, esta propiedad está fuera del territorio ahorita donde estoy, y es un terreno estéril, es un terreno seco, y encima está tomada en posesión por los enemigos. Pero Jeremías, siendo obediente a la voz de Dios, hace esa transacción. Pero Dios tenía un plan para Jeremías, y no solamente para él, sino para el pueblo de Israel. Porque Dios le dice a Jeremías, al haber hecho esta transacción: así ha dicho Jehová, y eso está en Jeremías 32:15, Dios de Israel: aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. ¿Qué significaba todo eso? Que a pesar de la tormenta que estaban viviendo ellos, a pesar de la situación que estaban viviendo como país, como nación, iba a haber un tiempo en el cual, aunque sus ojos no veían esa situación, iba a pasar un tiempo de sequía definitivamente por el tiempo del asedio, la situación de que estaban pasando, viviendo, pero iba a haber un tiempo también de restauración. Y a Dios le hablaba de una porción de la tierra que iban a ser también una porción como si fueran ellos, un remanente, y que más adelante iba a haber una restauración. Esa fue la primera palabra que Dios le dio a Jeremías en un momento de adversidad, de oscuridad, que está viviendo él en el desierto. En el desierto me refiero estando él en la cárcel. Entonces, en Jeremías 33 dice que viene por segunda vez la palabra y la voz de Dios para Jeremías cuando él todavía estaba en la cárcel. En ese lugar, estando en la cárcel, representa un lugar, un asedio constante, de repente una tristeza, una soledad, una angustia que él podía estar pasando y viviendo. Aún más, Jeremías, acuérdense que él no había hecho nada contrario a la voz de Dios. Más bien él estaba preso porque había hablado lo que Dios le había dicho, y Dios le había dicho que se rindieran ante los caldeos, y esa palabra no le había gustado al rey. Entonces él estaba preso porque realmente había hecho lo correcto delante de Dios. ¿Cómo se sentiría uno
sabiendo que ha hecho lo correcto delante de Dios y está andando bien, y viene este tipo de tempestad a su vida. Y es interesante saber esto, que en los momentos de mayor adversidad es como que viene un reto para la vida de Jeremías y que viene un reto para la vida de cada uno de nosotros. Y me gusta porque la palabra de Dios dice que es Dios quien le habla estando en ese sitio, en ese lugar, en esa prisión. Y no solamente le va a hablar y le va a dar una indicación, sino le va a dar un mensaje de restauración para la vida de toda la nación y para la vida de él. Y en el versículo 2 él dice, así ha dicho Jehová, que hizo Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Como que la palabra de Dios, como que Dios se presenta a Jeremías de una manera que eres el creador de todas las cosas, es el que tiene el control de todas las cosas. No es fácil vivir lo que estaba viviendo Jeremías, no es fácil ese momento que estaba pasando él. No solamente tenía el asedio del imperio, de los enemigos de su pueblo, sino su mismo pueblo se había levantado contra él. Y creo que hay momentos en nuestras vidas que uno se siente aprisionado por las circunstancias que vive. La cárcel puede representar ciertas ataduras en nuestras vidas, situaciones que no podemos salir, situaciones, momentos en nosotros difíciles, en nuestros pensamientos, nuestro carácter. Aún lo que estamos pasando y viviendo actualmente con todo esto, podemos estar pensando que no hay salida en nuestra economía, nuestros estudios, nuestro trabajo, en la cárcel. David decía en un momento en uno de los salmos, líbrame porque mi alma se encuentra en prisión, se encuentra en la cárcel. Y una sola manera, una sola forma que Dios tenía para seguir teniendo una relación con Jeremías, de animarlo, de fortalecerlo, es que viene esa palabra a su vida. Una palabra como un reto a su vida, como un desafío. Clama a mí, clama a mí. La palabra clamor, yo me ponía a pensar, decía, pero a veces no tengo fuerzas para clamar, porque relacionaba clamor con de repente con una fuerza interna de gritar, de levantar mi voz y tantas cosas que uno puede hacer. Pero hay momentos en que uno tiene fuerzas. El clamor que está hablando el Señor ahí, habla de una constante, habla de ese clamor, más que todo de una actitud en un momento de desesperación de uno, cuando uno ya no sabe qué hacer. Cuando uno ya no tiene de repente uno ya no tiene una esperanza en sí mismo, en las circunstancias, cómo las puedo manejar. Cuando uno suelta todo y viene una desesperación interna y uno internamente le dice al Señor, no sé si te habrá sucedido, y Señor, ya no puedo más, ayúdame en mi vida personal, con mis hijos, en mi economía, clama a mí. Es un estado, es una actitud que uno debe tener constante con Dios. Pero notemos esto, él está preso en la cárcel y creo que lo menos que uno quiere hacer es acercarse, orar y estar ahí metido en todo ese ambiente, ¿no? Uno quiere ser libre solamente, uno quiere decir, sácame de esta situación, sácame de todo esto, pero Dios se le acerca a Jeremías y Dios quiere que tenga una relación. Esto me habla de una relación personal con Él, de un clamor, de un acercamiento a Él, como diciendo, clama a mí, acércate a mí, búscame a mí, ora a mí, y Él le promete, y yo te voy a responder. Creo que esta palabra es para nosotros el día de hoy. Clama, clamemos, busquemos, perseveremos. Si no hay fuerzas, ese clamor interno que hay en el corazón, ese llanto interno que tuvo la viuda de Naín, un clamor interno por el vacío que había dejado su hijo en su vida, ese clamor interno que podemos tener cada uno de nosotros, nos encontramos de repente en algún tipo de prisión en nuestro carácter, en nuestro temperamento, como vemos la situación, como la vemos las circunstancias. Dios lo estaba llamando a Jeremías a no ver las circunstancias. Dios lo estaba llamando a Jeremías a lo más difícil que podemos tener nosotros es ya no ver las cosas como nosotros las vemos, sino como Él las ve. Él quería que pusiera toda su mirada, su atención a Él en ese momento de su vida. Justo lo que estamos viviendo en este tiempo. Que nosotros miremos específicamente a Él, lo miremos completamente a Él. Y el único que puede dar una salida a todo esto en nuestras vidas es
nuestro Señor, nuestro Dios clama a mí. Esa situación de desesperación dentro de nosotros, esa situación dentro de nuestras vidas que uno dice no está relacionado con un grito, con cosas, de repente tienes todavía la fuerza para hacerlo, pero algunos no la tenemos o no la tienen, pero viene una angustia en el corazón y Señor, no puedo más. Yo te clamo, te clamo, te clamo por la salud de mis hijos, te clamo por mi vida espiritual, te clamo, Señor, que hagas un milagro en mi familia, te clamo, Dios, te clamo. Representa una actitud, arrepentimiento, confianza. Y viene la confianza, yo te responderé, dice la palabra, y yo te responderé. Y no solamente con eso, sino prepárate, Jeremías. Prepárate, prepárate, porque todavía hay un tiempo en el cual yo tengo que enseñarte. Enseñar significa estar disponible, dispuesto, bajar la guardia, escuchar, oír, atender, un nuevo comienzo. Yo te voy a enseñar, dice, te voy a enseñar cosas grandes, grandes, ocultas, que tú no conoces. Es como que me da una esperanza. El tiempo de hoy tiene un término, toda la situación que estamos viviendo tiene un término. Jeremías, el tiempo en la cárcel tiene un tiempo de término en tu vida. Por eso es que clama a mí, yo te voy a responder, porque todavía tengo que enseñarte muchas cosas, porque todavía tengo que dirigir en tu vida muchas cosas. Tengo que mostrarte cosas grandes, cosas ocultas, cosas que están reservadas, cosas que tú no conoces, Jeremías, cosas que tú no conoces, Jeremías, cosas que, pregúntame, decía en otra versión, cosas que están por venir. Acércate a mí para que tú sepas las cosas que están por venir. Entonces, así ha dicho Jehová, clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es un tiempo nuevo que Dios le está diciendo a Jeremías, ya le venía hablando a él, estando en la cárcel, compra esta heredad, compra esto, compra este terreno, aunque tus ojos vean que no, aunque todo esté destruido, va a haber un tiempo que en este lugar se van a hacer las ventas, va a haber viñedos, va a haber esto. Entonces está hablando de un tiempo nuevo, igualito en Jeremías 33, le vuelve a hablar, no por algo tiene Jeremías 33 el título que le han puesto, la restauración de la prosperidad de Jerusalén. A pesar que estaba en la cárcel, a pesar que está en prisión, a pesar que el enemigo ha venido a tomar posesión de esa ciudad, a pesar de que el enemigo ha venido a tomar posesión de todas las cosas, dice, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad, de las casas de los reyes de Judá, derribadas, totalmente derribadas. Entonces dice, en el versículo 6 viene la palabra de restauración para la vida de Jeremías y para la ciudad en sí misma. He aquí yo les traeré sanidad, les traeré medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Mira, Jeremías, le está diciendo el Señor, clama a mí, búscame, porque yo te voy a responder. Tengo todavía un tiempo largo de enseñarte cosas grandes, cosas que tú no conoces. Pregúntame todo lo que está por venir, lo que está por acontecer y yo te lo voy a revelar a ti. Va a venir una prosperidad, va a venir una restauración. Sí, viene un tiempo de sequía, estamos viviendo un tiempo de sequía ciertamente, pero va a venir una restauración. Pero la actitud que debemos tener con Dios en estos tiempos es una actitud de arrepentimiento, una actitud de una búsqueda constante, una actitud de mirarlo a Él en todo momento. Y aunque estemos muchos en este desierto, en esta cárcel que está viviendo Jeremías, miren lo que hace Dios. Dios le dice, clama a mí. Yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Y estando ahí, en ese lugar de la cárcel, le dice, mira, así ha dicho Dios, acerca de la ciudad de Israel, de todas esas casas que están derribadas, de toda esa situación que están pasando, viviendo, la población está mal, pero yo les voy a traer sanidad, yo les voy a traer medicina, yo los voy a curar y yo les voy a revelar abundancia de paz y de verdad. Tremenda palabra que Dios le da a Jeremías en el medio de una situación, digamos, oscura, digamos, adversa, digamos, contraria a lo que está pasando y viviendo.
¿No estamos viviendo paralelamente algo parecido a nosotros? Una adversidad, algo oscuro, adverso. No sabemos las cosas que van a pasar hacia adelante. Todo el mundo dice, abran, no abran, cierren, no cierren. 30 días más, 40 días más, ya no sabemos qué va a pasar. Lo único que sabemos nosotros es que la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Y el Señor en esta noche, cada uno de nosotros, nos está haciendo un paralelo, una reflexión, como se lo dijo a Jeremías, cuando estaba en ese lugar, en ese sitio de oscuridad, en ese sitio de soledad, en ese sitio donde todo estaba adverso para él, su misma nación, los enemigos. Clama a mí, Jeremías, clama a mí, tú hombre, mujer que estás en este lugar, escuchando o viendo. ¿Por qué no nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, yo te necesito de ti? ¿Por qué no le sacamos un clamor interno de nuestro corazón y le decimos, Señor, yo ya no puedo más, no puedo avanzar más, ya lo di todo lo que podía dar, Señor, ya mis fuerzas se han ido, hasta los pensamientos que tengo, el cansancio ha llegado a mi vida, las cosas que yo pensaba que podía hacer, no las he podido hacer, pero tú has dicho que yo te clamo, Señor, en esta hora, un clamor, perdóname, Señor, te clamo, Señor, por una ayuda sobrenatural tuya para mi familia, para mis hijos, para mi hogar, mi economía, mi vida personal. Y tú me has dicho en tu palabra que me vas a responder, Señor. Sácame a libertad, sácanos a un lugar espacioso. Y tú has dicho que me vas a enseñar cosas grandes, cosas que están ocultas, no reveladas todavía para mi vida, que yo no conozco, Señor. Aún más has dicho que en este lugar que yo estoy viendo, en mi nación, tal vez en el mundo, que todo está derribado, tú has dicho que vas a traer sanidad, medicina, me vas a curar, me vas a revelar abundancia de paz y de verdad, Señor. Que este sea un nuevo tiempo para ti, para mí, para todos nosotros, que sea un nuevo tiempo para toda la familia, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga prosperar tu camino, que el Señor haga siempre algo nuevo en todo lo que tú emprendas a partir del día de hoy, que el Señor te dé nuevas fuerzas y que el clamor hacia nuestro Padre Celestial nazca dentro de cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga, muy buenas noches.